Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca del ciclo menstrual, parte de la endocrinología de la reproducción, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, sus hormonas y cómo éstas van a interactuar en las diferentes fases del ciclo menstrual y en las células que recubren al folículo. Para empezar, voy a hablar acerca del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que en este caso va a ser el ovario. Bueno, primero, en el hipotálamo, que va a ser una estructura encargada de secretar muchas hormonas, se va a secretar una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a ser secretada por neuronas neurosecretoras que se van a encontrar en 4 núcleos. En el núcleo arcuato, en el periventricular, en el paraventricular y en el preóptico. Su secreción va a ir y va a viajar a través del sistema portal hipofisiario y va a llegar a la adenohipófisis, donde va a ser recibida por receptores de GnRH y estos van a interactuar con las células para que se secreten gonadotropinas, que van a ser 2 hormonas, la hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o FSH. Estas hormonas van a estar secretadas gracias a las pulsaciones de GnRH. La GnRH, como ya lo mencioné, va a ser secretada en pulsos. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar la frecuencia de estas pulsaciones de GnRH o al disminuir esas frecuencias, va a secretarse la hormona que estemos requiriendo. Esto quiere decir que a una mayor frecuencia de pulsos de GnRH va a haber un aumento en la secreción de la hormona luteinizante, mientras que una disminución en la frecuencia de los pulsos de GnRH va a hacer que aumente la concentración de FSH. Posteriormente, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, va a interactuar estas hormonas con el tejido y van a producirnos ciertos resultados. En general, va a haber una secreción de ciertas hormonas que van a ser los estrógenos, andrógenos y progestágenos. Estos van a tener la función de regular este sistema con una retroalimentación ya sea positiva o una retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo o de hipófisis, dependiendo de la fase en la que nos encontremos y la situación que queramos fortalecer. Ahora, vamos a hablar acerca del ciclo menstrual. Este va a estar dividido en días y además en fases, que estas van a depender de qué ciclo estemos hablando, porque vamos a encontrar que existe un ciclo ovárico y un ciclo uterino, en el cual en el ciclo ovárico vamos a tener un flujo menstrual, una fase folicular, la ovulación y una fase luteínica. Y en el ciclo uterino vamos a tener un flujo menstrual, una fase proliferativa, la ovulación y una fase secretora. Estas van a compartir los días en los cuales se está llevando a cabo. ¿A qué me refiero? La fase folicular y la fase proliferativa van a compartir el mismo tiempo, al igual que la fase luteínica y secretora sucederán a la misma instancia. Ahora, como bien sabemos, este ciclo va a comprender aproximadamente de 28 días, de los cuales vamos a empezar a hablar acerca de la fase folicular y proliferativa, que aproximadamente tiene un inicio en el día número 5. En este día número 5 vamos a tener los niveles de FSH que van a ser superiores a los niveles de LH. ¿Esto porque lo que queremos es estimular a las células foliculares para que se produzca una maduración? Como tal, esta fase folicular va a ser caracterizada por ser el inicio de la foliculogénesis. Si bien esta FSH y LH van a trabajar mutuamente, es por eso que esta maduración lo que nos va a producir va a ser concentraciones de estrógenos. Este estrógeno que se va a producir va a ser el 17 beta estradiol. Gracias a este 17 beta estradiol en los días posteriores vamos a tener un aumento de las concentraciones de LH. Conforme pasan los días vamos a tener que aproximadamente en el día 12, en el día 13, vamos a llegar a un punto máximo de la secreción del 17 beta estradiol.
Esta concentración máxima de 17 beta estradiol va a desencadenar que se secrete súbitamente un aumento repentino de la LH y se llegue a su punto máximo, lo que vamos a conocer como el pico máximo de LH. Posteriormente, 24 horas después, va a producirse la ovulación, que va a ser la salida del ovocito como tal del folículo para que sea tomado por las fimbrias que se encuentran en las trompas de falopio y sea transportado y se pueda encontrar con el espermatozoide. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la fase folicular y en la fase proliferativa? Pues bueno, el tejido endometrial va a empezar a engrosarse, las arterias espirales van a empezar a crecer, va a haber una secreción de un moco acuoso que va a permitir la entrada de los espermatozoides, además de que en las trompas de falopio su epitelio se va a tornar ciliado para que permita el movimiento del ovocito. Las contracciones de músculo liso en estas trompas también van a iniciar y las fimbrias se van a acercar al ovario para que puedan tomar al ovocito. Después de esto va a surgir como tal la ovulación y seguimos con la fase luteínica y secretora. Esta fase luteínica y secretora se va a caracterizar por la existencia de un progestágeno, que va a ser la progesterona. Esta progesterona va a ser secretada gracias a que el folículo maduro va a transformarse en un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo. Su principal función va a ser secretar progesterona, pero también va a poder secretar estrógenos. ¿Cuál va a ser el principal? El 17 beta estradiol. Lo que va a progresar a que las concentraciones tanto de LH y de FSH disminuyan en esta fase y se mantengan en un nivel basal. Posteriormente, la progesterona va a estimular a este tejido uterino, a las trompas de falopio, para que se produzca como tal la gestación. Vamos a terminar de acoplar al cuerpo para que se produzca como tal, se implante el producto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el cuerpo? Pues bueno, va a haber un aumento en la temperatura corporal. Y es aquí donde basamos el método del ritmo, que recordemos que en se van a tomar las concentraciones de la temperatura y vamos a saber que nos encontramos posiblemente en la fase luteínica o secretora. También el tejido endometrial va a terminar de crecer, las arterias espirales van a crecer aún más, el moco que era antes acuoso va a tornar ahora a ser un moco viscoso que va a impedir el paso de más espermatozoides. Las trompas de falopio van a aumentar esas contracciones. Ahora, en caso de que no sucediera como tal la gestación, vamos a entrar en una fase llamada luteólisis. Esta va a caracterizarse porque el cuerpo lúteo va a degenerar y por lo tanto las concentraciones tanto de progesterona como de estradiol van a disminuir. Esto va a provocar que aumenten las concentraciones tanto de hormona folículo estimulante y de LH considerablemente para poder iniciar de nuevo el ciclo. Pero ¿qué consecuencias va a traer en el cuerpo? Pues nosotros vamos a encontrar el flujo menstrual. Este va a estar dado por una isquemia local en la cual va a degenerar el tejido y va a producirnos sangrado. Es por eso que nosotros tenemos el flujo menstrual. Después, como tal, se produciría el ciclo una y otra vez así sucesivamente. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo es que estas hormonas interactúan con las células del folículo. Bien, aquí en esta imagen tenemos al folículo como tal, el ovocito, la zona pelúcida y las células de la granulosa. Y aquí tenemos un aumento. Aquí, dentro de las células de la granulosa, vamos a tener ciertas sustancias, el AMP cíclico y el GMP cíclico. Al igual que aquí adentro, AMP cíclico. Pero también vamos a tener una fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa 3A. Muy bien, pues bueno, el GMP cíclico va a tener la función
como tal de inhibir a la fosfodiesterasa 3A, que ahorita les voy a comentar para qué sirve. Mientras que el AMP cíclico, al ingresar como tal en el ovocito, vamos a tener que tiene la función de bloquear o de inactivar al factor promotor de la maduración. Este factor promotor de la maduración va a ser el encargado de tener a nuestra célula, al folículo como tal, en un arresto, el primer arresto, en la fase de diploteno. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las concentraciones de las hormonas? Pues bueno, la hormona luteinizante va a estimular a las células de la granulosa y va a hacer que estas uniones nexo que vemos aquí sean bloqueadas, lo que va a impedir tanto el paso de AMP cíclico y de GMP cíclico. Si no pasa el GMP cíclico, la fosfodiesterasa 3A va a quedar activa y esta fosfodiesterasa 3A va a tener la función en el AMP cíclico de convertirlo en una forma inactiva que va a ser 5'-AMP cíclico. Al estar en su forma inactiva, nosotros vamos a tener la activación del factor promotor de la maduración y con esto nuestro folículo va a pasar de este arresto meiótico en el que se encuentra y va a poder proliferar y van a crecer en células este folículo. Ahora, gracias a la estimulación de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, vamos a tener un aumento en las células. Ahora no solo tenemos al ovocito, la zona pelúcida, las células de la granulosa, ahora tenemos también un antro, una membrana de la granulosa, células de la teca interna y células de la teca externa. Aquí tenemos un aumento de esta porción y vemos a las células de la teca y a la célula de la granulosa. Recordando lo que vimos hace rato, vamos a ver que un aumento de la LH va a ser consecuencia del aumento del estradiol en unos días anteriores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vemos aquí que interactuó la LH, la FSH y aumentó en el número de receptores. Pues bueno, estos son los receptores de FSH y estos son los receptores de LH. Al llegar la FSH no solo va a inducir también la producción de receptores de LH en la célula de la granulosa, sino también de receptores de LH en la célula de la teca. Esto a su vez va a ser lo siguiente. En la célula de la teca, estos receptores de LH van a estimular la producción de testosterona y esta testosterona va a viajar al interior de la célula de la granulosa. Y aquí, gracias a la estimulación de la FSH en sus receptores, se va a producir la secreción de una enzima muy importante que va a ser la aromatasa. Acá se las voy a poner. Esta aromatasa va a tener la función de transformar esta testosterona en el 17 beta estradiol. Después, este 17 beta estradiol va a tener la función de estimular tanto a los receptores de LH que se produzcan más y de ir hacia la circulación sistémica para que se realice su retroalimentación positiva. Posteriormente, recordemos que este folículo maduro, ya después de la ovulación, va a transformarse en un cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo va a tener la función de secretar progesterona. Entonces de esto se va a encargar los receptores de LH. Al haber cierta concentración de LH, es por eso que va a disminuir, porque se ocupa para la creación de progesterona, que va a viajar igual a la circulación sistémica y va a terminar de estimular al tejido uterino para que se produzca la gestación como tal. Esto va a ser el ciclo menstrual que se va a seguir una y otra vez repetitivamente hasta degenerar y volverse a realizar. De aquí sería todo en cuanto a ciclo menstrual y parte de la endocrinología de la reproducción.